nuestra charla de hace 8 días, que habíamos, o mejor, viernes pasado, habíamos comenzado con esta frase un tanto enigmática, pero también provocadora para ver en dónde estábamos, más o menos. Debemos conocer el guante donde vamos a meter la mano. Y algunos de ustedes hicieron algunas aproximaciones a lo que podría significar esta frase en el contexto de nuestra charla del día de hoy, en la que vamos a ampliar los aspectos tomados en la clase pasada. Y de alguna manera tendríamos que preguntarnos acerca entonces de qué es el guante y qué es la mano. Y para ello algunos de ustedes dieron algunas aproximaciones, como repito. Pero también un poco nos metimos en el guante y en la mano de otras personas, de otros sujetos, y en particular de Pablo Neruda, del que estuvimos leyendo algunos apartados o recuerdos o fragmentos de su vida. Y en particular nos aproximamos a 3. Una, cuando él habla de su niñez y de su pueblo y de cómo la lluvia en ese lugar era de manera permanente. La segunda aproximación que hicimos fue con un texto donde él nos habla de su primer poema, de cómo fue presentado ante sus padres y cómo sus padres de alguna manera lo ignoraron, pero que luego una señora, una profesora que llega a su pueblo, hace eco de sus inquietudes literarias y le presta incluso libros. Y posteriormente nos cuenta, cuando ya está joven, de su primera experiencia amorosa, sexual en particular, en medio de una familia, en medio de una granja, donde había numerosos quehaceres y numerosas personas. Y allí, en medio de ese maremágnum de cosas que se hacían para sobrevivir, surge una especie de amor clandestino a escondidas. Entonces, veamos esto. Debemos conocer el guante donde vamos a meter la mano, entonces. Para nosotros, en este caso, guante va a ser, simple y llanamente, la modalidad discursiva en la que nos estamos involucrando. Y no es otra que la narrativa. Y el género textual, es decir, aquel texto en particular que va a tomar esa modalidad discursiva, va a ser la autobiografía, que es el género textual. Y sobre todo, la particularidad de ese texto es que es un texto de carácter breve. Así entonces, la mano vendría a ser nuestra propia vida, ¿ya? Como es un relato breve, entonces es un fragmento de nuestra vida. Ahora haremos unos pequeños ejercicios para saber cuáles son esos momentos significativos eventualmente que pueden ser sujeto del relato que nosotros vamos a hacer y sobre todo cómo es que los vamos a abordar. Ahora bien, ¿por qué contar parte de nuestra vida? Esa es una de las preguntas que siempre todo aquel que se involucra en el proceso de escritura, sea de la escritura de la propia vida o sea de la escritura de la otra vida, son ¿por qué contar nuestra vida? ¿Para qué contar? ¿Qué es aquello que nos motiva a contar? Y de nuestra vida, ¿cómo hacer una selección de aquello que ha sido motivado para contar? Miren ustedes, por ejemplo, cómo Pascal nos dice, el yo es detestable. Eso querría decir, de alguna forma, que un Pascal no se aventuraría a escribir su autobiografía porque considera que ese yo que se le aparece es demasiado vanidoso, es demasiado egocéntrico pensar en que uno puede ser objeto de atención o de escritura. Si contrastamos eso que dice Pascal con lo que dice Rousseau, que dice, yo quiero mostrar a mis semejantes un hombre en toda la verdad de su naturaleza, y ese hombre soy yo.
Si ustedes ven, aquí hay una apreciación en relación con ese yo. Contrario a Pascal, es digno de ser contado. Pero no solamente es digno de ser contado, sino que está asociado a la verdad. Es decir, lo que yo pueda decir de mí mismo se parte del hecho de que eso es verdad y que es confiable ser contado. Del grupo de personas que se suscriben al pensamiento de Rousseau, surgen aquellos que piensan como Philippe Lunel, que en consecuencia dicen, todo el mundo lleva dentro de sí una especie de borrador perpetuamente retocado de la historia de su vida. Y miren que dice perpetuamente retocado. Quiere decir entonces que las construcciones que nosotros hacemos de nuestro pasado en nuestra memoria no permanecen de manera definitiva, no permanecen de manera acabada. Y siempre estamos haciendo retoques, quitando elementos, poniendo otros, suprimiendo aquellos que eventualmente desdicen de lo que somos en ese momento. Quiere decir que cada momento, cada instante de un hoy presente en el que nos detenemos sobre nuestra vida y comenzamos a hacer una especie de inventario de lo que somos, en cada uno de esos momentos hay un retoque de manera permanente. Ahora bien, otros de los elementos, otra de las preguntas que quizás quisiéramos hacernos acerca de la autobiografía es, ¿quiénes escriben sus biografías? Pareciera que no todos deberían ser dignos de contar sus propias vidas. ¿Ya? ¿Quiénes escriben sus biografías? Que en este caso entonces se convertirían en autobiografías. A un investigador hace algún tiempo, A.R. Burr, le dio por hacer la siguiente indagación. A partir de 260 autobiografías que examinó, según 24 oficios y ocupaciones distintas, dijo que quienes las escribían eran comediantes, compositores, criados, historiadores, hombres de Estado, empresarios, médicos, militares, monarcas, prisioneros. Si ustedes ven, la mayoría de las personas que están allí, de los sujetos que están allí, del grupo de sujetos que están allí, pertenecen a espacios importantes de la sociedad, salvo los criados y salvo los prisioneros. ¿Por qué un criado querría contar su propia historia y por qué un prisionero querría contar su propia historia? ¿Alguno de ustedes se adentra a hacer alguna hipótesis acerca de ello? De los otros podríamos decir que los hombres de Estado, los reyes, los empresarios, los médicos, gente que es importante, que es reconocida, podrá decir yo tengo muchas cosas que contar sobre mi vida. Pero un criado y un prisionero, ¿por qué, chicos? Alguien que me ayude en esa aproximación. Yo considero que de pronto un prisionero pues podría como contar las razones por las cuales está allí y contar, o sea, en ambos casos podrían como contar su experiencia ejerciendo su profesión, ya que pues es algo que no hace como todo mundo, entonces puede hacer que las personas que no realizan esas profesiones como tal, o bueno, que la gente que no es prisionero o la gente que no es un criado, pueda como ponerse en el lugar de ellos y también por medio de la lectura experimentar lo que ellos experimentan. Entonces me parece que sería muy interesante. Muy bien, tú has puesto allí un elemento fundamental que lo veremos un poco como al final de estas reflexiones y es la persona que va a leer el texto. Porque no nos olvidemos también que hay personas a las que estarían interesadas. Y efectivamente, la vida de un prisionero, y que sabemos entonces que ha tenido quizás una vida delincuencial o un sujeto que está condenado a muerte, por ejemplo, que como ha sido muy usual, o a una cadena perpetua, eventualmente tienen un interés denodado por contar ese momento histórico y ha de tener una vida llena de aventuras y demás que quizás sean contadas. ¿Para qué? Ya veremos, bien sea con un interés de carácter didáctico
o bien sea para vanagloriarse de sus propias aventuras, que ese es el otro razón. Entonces, digamos que al señor Burke le dio por pensar en esto. Si vemos bien, entonces cualquiera, en realidad, poderoso o no, podría escribir su biografía. Y si bien la mayor parte de las autobiografías cumplen con dos características, la primera es que es una obra de la madurez o de la vejez, como lo dijimos en la clase pasada, cuando afirmábamos que la autobiografía era un género geriátrico, abordada entonces por ancianos, por las personas que cruzando cierto límite de la vida, desde los 50 años para arriba, comienzan a abordar sus autobiografías. Y la segunda es que sus autores son conocidos por mucho antes de la publicación de la historia de sus vidas. Sin embargo, ello no es óbice para adelantar este trabajo en cualquier trayecto de nuestra existencia, y eso es lo que explicaría el ejercicio también, aun cuando sea un ejercicio en términos de un juego en medio de un contexto de carácter académico en el que ustedes lo van a hacer. Aún a pesar de eso, la esencia de la autobiografía se permanece, porque no importa cuáles serían los motivos, la autobiografía, al ser un género textual más o menos estable, nos permite, si lo conocemos, abordar la nuestra. Uno de los objetivos perseguidos por el autobiógrafo es el de recobrar el movimiento de su vida. De ahí, algunos deducen que tanto la necesidad como la ejecución de ese deseo, es decir, el hecho de escribirla, no aparecen sino cuando la vida se ha desarrollado lo bastante como para permitirles revivirlas. Pero no es menos cierto que en cualquier momento de la vida, algunos quieren recobrar el movimiento de la vida hasta ese instante. Así las cosas, veamos cuáles serían algunas de esas motivaciones que nos llevan. Y miren que cuando vamos a ver aquí algunas de las motivaciones, el interés didáctico del asunto es para que usted vaya fijándose en cuál de ellos puede usted centrar su interés para contar, porque recordemos que el fragmento de vida que usted va a contar es un fragmento muy breve, y por lo tanto pueden aparecer múltiples espacios de nuestra vida que pueden ser también importantes. Entonces, para las reflexiones que vienen a continuación, y les recomiendo, por ejemplo, este libro de George Mize, nosotros nos vamos a retener en las informaciones y en las apreciaciones con propuestas nuestras personales sobre la autobiografía. Pensemos entonces lo primero. Una autobiografía, por su definición, puede ser de este tipo. ¿Alguien me lee esta pequeña definición de Lejeune que dice de lo que es la autobiografía, por favor? Definición. Relato retrospectivo en prosa que una persona real hace de su propia existencia, poniendo énfasis en su vida individual y en particular en la historia de su personalidad. Muy bien, esa definición, una de las características de las definiciones es que nos permiten redondear el fenómeno al que nos estamos aproximando. Y ustedes ven que allí dice muchas cosas. Dice relato retrospectivo. ¿Qué quiere decir retrospectivo? Que es sobre el pasado. Es decir, una autobiografía no es sobre el presente y una autobiografía no es sobre la proyección de mi vida en el futuro. En prosa quiere decir que no estará escrita en verso. No se hacen, pueden hacerse pequeños poemas autobiográficos, pero no será el recurso o el recurso lingüístico propio para la autobiografía, es en prosa. Otra cosa que nos dice ahí es que es una persona real, no es una persona de carácter ficticio, hace de su propia existencia, es decir, una persona habla de sí mismo y pone énfasis en su vida y en particular en la historia de su personalidad. Entonces es un texto que está centrado en el yo.
Hay muchos textos que están centrados en el yo. Se llama así las literaturas del yo. Hay novelas que están centradas en el yo, pero son sobre personajes ficticios, aun cuando tengan el mismo nombre del sujeto que las escribe, no importa. Los diarios también están centrados en el yo, las memorias están centradas en el yo, las confesiones están centradas en el yo, las biografías están centradas en el yo, y sin embargo ninguna de ellas, aun cuando estén asociados a la biografía, son una autobiografía. Miren, por ejemplo, esta otra definición que nos hace George May, y dice: la autobiografía es una biografía escrita por aquel o aquellos que son protagonistas. Es una obra de la madurez o de la vejez, que sus autores son conocidos mucho antes de la publicación de la historia de sus vidas. Digamos que esta es una definición de la autobiografía como un género histórico y social, ya es más o menos establecido, pero como podemos ver, cualquiera de nosotros puede abordar el hecho del relato autobiográfico. De un lado, vemos que hay una serie de razones que nos motivan a la escritura de una autobiografía. Y aquí es donde les pido que ustedes estén atentos para ver en cuál de ellos es el más propicio para mi autobiografía. Son tres los móviles que nos incitan, que nos mueven, las razones previas a la escritura. Unas son de carácter racionales, es decir, están centradas en la razón, están centradas en motivaciones que no dependen de lo afectivo. Una de ellas es la apología. ¿Qué es la apología? La apología es un relato en el que nosotros hacemos una defensa, y en este caso es la defensa de nosotros mismos. Entonces, la intención autobiográfica, designada por el término apología, puede definirse como la necesidad de escribir con el fin de justificar en público las acciones que se ejecutaron o las ideas que se profesaron, o que hasta ese momento nosotros profesamos. Esa necesidad se hace sentir de manera particularmente penosa y urgente cuando alguien piensa que fue calumniado. De mí dicen cosas que no son ciertas, y eso me motiva a escribir la defensa de mí mismo en un mundo que tiene una noción de mí deformada. La necesidad de justificarse, de restablecer la verdad, de corregir, de rectificar, de desmentir los alegatos calumniosos de que se ha sido objeto y víctima, es a la vez irresistible, es irreprochable, es decir, es una vía válida para hacerlo. Pero es pocas veces pura. Por el contrario, se le encuentra con frecuencia mezclada con intenciones menos elevadas. Por ejemplo, la de glorificarse o la de vengarse. Miren, por ejemplo, aquí en este caso, supongamos que ustedes cuando vayan a escribir sean las razones por las que tienen. Supongamos que ustedes estén motivados por una concepción, vamos a pensar que tiene su padre o su hermano o algún familiar de ustedes. Entonces, esta persona, mi padre, mi madre, mi hermano, un tío que tiene de mí una idea que yo considero que es equivocada, voy a escribir un texto de una apología del mío y mostrar a partir de las cosas que he hecho, de un hecho particular que quiero desarrollar, mostrar que yo no soy tal. ¿Eso qué implicará? Implicará que el destinatario de su texto ya está plenamente fijado, porque no va a ser para todo el mundo que lo lea, sino que va a estar implicado, si se quiere, solamente a un padre, o a la madre, o al hermano, o al tío. Es un poco el caso de las cartas. Las cartas suelen tener ese tipo de cosas. Quizás ustedes conozcan la famosa carta de Franz Kafka, que se llama Carta al Padre, y es de ese tipo. Es una apología
es una defensa de sí mismo en contraste con el sujeto al que se le va a escribir. Miren esta otra, que es de carácter de testimonio. En este caso no se trata de justificar mi propia vida frente al mundo, frente a una persona en particular, sino que la obligación que sentimos es de, al haber sido testigos de hechos privilegiados por una u otra razón, queremos que esos hechos no desaparezcan con nosotros. Ahora, si nos creen que lo que estamos diciendo es cierto, es lo correcto, está asociado a la verdad, esa obligación es mucho más imperiosa, pues el testimonio nuestro corre el riesgo de ser muy útil frente al público. Si se quiere, podemos pensar en que nosotros, en nuestra existencia, supongamos que mientras fuimos estudiantes de bachillerato y estuvimos en otra ciudad distinta de nuestra casa, y allí en ese pueblo vimos situaciones que fueron muy difíciles. Pensemos situaciones como las nuestras, en las que nosotros vimos como una masacre, por ejemplo. Entonces queremos dar un testimonio de ello. Piensen ustedes en los jóvenes universitarios que hace poco murieron en esa reunión que tuvieron. Entonces, como son los únicos testigos y son los testigos privilegiados de ese hecho, yo me voy a dedicar sobre ese hecho para que eso no desaparezca. Pero también es de alguna forma, miren, una apología, porque sabemos que los medios masivos de comunicación y el Estado y demás pueden manifestar visiones calumniosas sobre ese hecho. Ustedes saben que una de los que se comenzó a decir sobre los jóvenes fue decir que eran narcotraficantes o que eran asociados a la guerrilla, etcétera, etcétera, etcétera. Y así conforman esa imagen mentida de estos chicos. Entonces yo, a la vez de que soy sobreviviente, voy a contar ese hecho en el que yo viví, yo lo sufrí, pero también es una apología, una defensa, no solamente de mí mismo, sino también de los demás. Esas son unos móviles de carácter racional. Chicos, si va habiendo preguntas, inquietudes, las vamos resolviendo. Hay otro tipo de móviles que son, digamos, afectivos, corresponden a los sentimientos, corresponden a los afectos que nosotros podemos tener. Es decir, están movidas más por el corazón que por el cerebro, como es la apología y el testimonio. No quiere decir que allá no aparezcan elementos de carácter emotivo. El que yo diga que quiero hacer una defensa de mí mismo tiene un componente emotivo, ¿ya? Es decir, yo me quiero defender, pero el relato que yo voy a hacer está basado en la razón. Una de las quizás motivaciones más importantes para una autobiografía es la que supone medirse en el tiempo. ¿Qué significa esto? A medida de la charla anterior les decía yo que en la medida en que uno vaya creciendo, en la medida en que uno vaya volviendo maduro, que vaya entrando en la vejez, por ejemplo, hay una necesidad nostálgica de volverse sobre el recuerdo, sobre la vida, en parte para poder volver a vivirla nuevamente. Cuando somos jóvenes, cuando somos niños, somos adolescentes, no es una urgencia de volvernos sobre nuestro pasado. Es más, a veces devolvernos sobre nuestro pasado no es ni siquiera una necesidad, sino que más bien como que la rechazamos. Cuando uno está joven, quizás la niñez no la veamos con la misma idealización con que la veremos posteriormente. Cuando vamos llegando por ahí a los 30, se nos comienzan a aparecer ese mundo de la niñez que ya está más o menos a una cierta distancia, que no está aquí a la vuelta de la esquina, sino que está un par de cuadras mucho más allá de nuestra vida. Entonces hay una especie de placer, de voluptuosidad del recuerdo, sobre todo el recuerdo lejano, y esa voluptuosidad, a medida que envejecemos, en lugar de hundirse en el olvido, se remonta por el contrario a la superficie.
está provista de recuerdos de la infancia y de la juventud. Casanova, por ejemplo, en su biografía, dice más o menos esta como una manifestación de esas motivaciones. Recordando los placeres que tuve, los renuevo y disfruto por segunda vez. Mientras que Colette, en su biografía, también dice, para dar cuenta de las motivaciones que los llevaron a escribir, resucitar lo que fui. ¿Qué mujer no espera ese milagro? Una memoria infalible guía mi recuerdo a través del jardín enmarañado de mi infancia. No hay palabras, ni colores, ni lápices para pintarles bajo un techo de pizarra violeta y bordado de espumas rosas, el cielo de mi país, tal como resplandecía sobre mi infancia. Aquí uno podría pensar entonces que la autobiografía se ocupa de la niñez o de la juventud como si fueran etapas felices e idealizadas, y en muchas ocasiones lo es. Sin embargo, hay algunos que escriben sobre la niñez y sobre la juventud, no porque vean en él un lugar apacible, sino porque fueron todo lo contrario. Es decir, para rechazar aún más esa niñez o esa juventud eventualmente desgraciada que tuvieron. ¿Ya? Entonces hay quienes no idealizan eso, pero de todas maneras es medirse en el tiempo. Digamos que uno tiene una medida positiva del tiempo, otro tiene una medida negativa del tiempo. Pierre Loti dice, he querido detener el tiempo, reconstruir sus aspectos pasados, conservar sus viejas habitaciones, prolongar los árboles ya sin vigor, eternizar incluso las cosas oscuras que no debieron ser sino efímeras, pero a las cuales doy la permanencia fantasmática de las momias y que en la actualidad me aterroriza. Entonces, dos visiones distintas de verse medido en el tiempo anteriormente. Esto soy ahora en este tiempo. Veamos a ver cómo ha sido mi vida en relación con lo anterior. Otro móvil de carácter afectivo es encontrar el sentido de la existencia. Ese solo hecho, si ustedes lo ven, ya tiene un fuerte componente de carácter filosófico. No se trata de ver cómo fue la niñez otra vez y recuperarla. No se trata de recuperar, como diría Milton, el paraíso perdido, ¿ya? Sino que es ver si la vida ha tenido algún sentido vivirla. Esas cuadre de cajas vitales que los seres humanos tenemos cada tanto tiempo nos invitan a ver si esta vida que llevamos merece la pena ser vivida. Y en muchos casos, no pocos, suele ser que se encuentre que ese sentido de la vida no es el que yo quiero y que entonces simple y llanamente, de manera voluntaria, nos alejemos de ella en un momento dado. Entonces, este que está aquí nos dice, muchas autobiografías nacen de la necesidad de reconstruir el itinerario de una vida. Por una parte, para comprenderla, que es una de las características de los seres humanos, que en tanto que tenemos noción de nosotros mismos, necesitamos comprender, saber, encontrarle un sentido, un significado. Y por otra, para llegar a la confortante conclusión de que, a despecho de los accidentes de las travesías, de las contradicciones, de los mentís, de las vueltas atrás, de los zigzags de nuestra vida, de las volteretas que ella ha dado, de los avatares y desbarates, de los errores que cometimos, de las tragedias que vivimos, hemos permanecido fiel a nosotros mismos y que la preciosa identidad del yo continúa intacta. Es decir, yo sigo siendo yo a pesar
de todo lo que me ha pasado. Julian Green dice, quisiera encontrar el hilo más fino que un cabello que pasa a través de mi vida, desde mi nacimiento hasta mi muerte, aquel que guía, que liga y que explica. Y ustedes ven esos pensamientos de estos autores que he traído a colación, nos están dando una medida o una guía de lo que para ellos los ha motivado a la escritura. Alguno de estos debe compaginarse con lo nuestro. Y de otro lado, Julien Brenda nos dice, heme aquí llegado al término de mi narración y verosímilmente a la víspera de mi muerte. Me haré entonces una pregunta que estimo que debiera plantearse. En el ocaso de su vida, todo hombre que desee que su vida no haya sido una cosa sin forma, sino dependiente de alguna ley, ¿habré sido lo que creí ser? Esa es como la pregunta. Si la respuesta es sí, esta vida ha tenido un sentido. Si la respuesta es no, la escritura de la biografía ha tenido sentido en la medida en que me ha dado esa respuesta. Y entonces la autobiografía ha encontrado sentido de la existencia. Porque el sentido de la existencia no es que el cuadre de caje vital al final sea positivo, puede ser también negativo. Y si es negativo, puede servir precisamente para que el resto de la vida cambiar el valor de ese estado en el que se está. Por último, un tercer móvil es como la combinación de todos los anteriores. Algo así como si todos los móviles se interfirieran entre sí y aparecen todos juntos pidiendo pista para que alguien escriba la biografía. Pero en todos ellos aparece también en particular un elemento que es muy importante y que no está bien diseñarlo del todo, y es el de la vanidad. Miren, por ejemplo, como Benjamin Franklin distingue que hay 5 causas, es decir, un montón de móviles allí para hacer una autobiografía. 1. Satisfacer la curiosidad de sus hijos. 2. Dar un ejemplo de la manera en que un hombre puede pasar de la oscuridad a la fama. Pero también puede ser lo contrario, ¿no? De la luz a la oscuridad, porque hay vidas que son así. Hay quienes quieren contar, por ejemplo, un prisionero de por qué está aquí casi que justo a la pena de muerte. Entonces esa sería una manera. Tiene una intencionalidad didáctica, si se quiere, para que los otros sujetos hagan o no hagan lo que ese sujeto hizo. 3. Saborear el placer de vivir la propia vida. 4. Abandonarse al gusto que sienten los ancianos, y no solamente los ancianos, todo mundo, por contar sus recuerdos. Y 5. Ceder a la vanidad. ¿Alguien me quiere comentar esa última afirmación de las 5 causas para hacer una autobiografía, sobre todo diciéndome en cuál de ellas se puede ubicar, o teniendo en cuenta también su biografía, ahora que lo pienso, ahora que lo miro, si ya la estoy escribiendo, la mía de alguna manera está ubicada en alguna de estas? No porque si alguno de ustedes se encuentra con que no está allí, no lo sea, puede ser que esté allí involucrada. ¿Alguno de ustedes, chicos, se ubica en un ámbito de esos, digamos, como para ser consciente de que lo que van a hacer o lo que estaban haciendo, o si esto les puede permitir dar luz como para encontrar y decir, bueno, yo me voy a ubicar en alguno de esos o voy a hacer una combinación de todas? ¿Nadie se ve reflejado allí? ¿Nadie ve sugestivo, por ejemplo, dedicarse
a narrar su momento de la vida ubicado en algún lugar de esos? Yo pensaría que la que yo voy a escribir estaría dentro de el móvil afectivo de medirse en el tiempo, puesto que lo que yo pienso hacer es como eh, a tratar como un suceso que me marcó en mi pasado, en mi infancia, entonces creo que entraría en ese Ujú. motivo. Y de alguna manera también viene a ser un testimonio de eso, porque quizás otras personas ya no recuerden ese momento eventualmente, ¿cierto? Entonces veamos lo siguiente, muchachos, para que veamos. Una vez nos ubicamos un poco en los móviles que van a ser los que van a determinar la elección de nuestro trozo biográfico que queremos trabajar, que puede ser alguno de estos o la combinación de ellos. Aquí aquí los hacemos de manera separada con una intención didáctica, pero la vida sabemos que es un emasculado de todo, un entrevero de muchas de esas motivaciones. Una de las características de la autobiografía es que un texto autobiográfico es un texto narrativo. ¿Eso qué implicará? Implicará que no es un texto de carácter expositivo, implicará que no es un texto de carácter argumentativo, pero que sin embargo puede involucrar y de hecho involucra elementos de carácter expositivo cuando hacen las descripciones, involucra elementos de carácter argumentativo cuando dan las razones por las cuales justifican las acciones, pero en lo que está centrado, al ser narrativo, es precisamente en las acciones. Y son las acciones a las que tenemos que tener focalizado nuestro interés para poder contarlo. Entonces, siempre esta es la dinámica de esa situación de enunciación. Siempre hay un escritor. Este escritor, que en el caso va a ser ustedes, pero voy a coger el caso de Pablo Neruda porque alcanzamos a leer un fragmento de su biografía para que veamos cómo está esta dinámica de la situación de enunciación allí. Entonces hay un escritor. ¿Qué características tiene este escritor? Este escritor está en el mundo real, ya lo dijimos. Es un relato de alguien que ha existido, que existe en la realidad. De hecho, no es que haya existido, sino que existe en la realidad, porque cuando yo voy a escribir mi autobiografía, estoy vivo. A diferencia de la biografía, que no necesariamente el sujeto del que se le cuente está vivo, pero el sujeto que le está escribiendo debe estar vivo. Entonces, el escritor es un sujeto real, de carne y hueso, al que llamamos un sujeto pragmático. De él podemos datar su existencia y demás. Por ejemplo, en el caso de Pablo Neruda, él o allí existió en un tiempo y mientras estuvo vivo ejerció como escritor. Ahora bien, ese sujeto, Pablo Neruda, llega un momento en el que elabora un discurso y ese discurso puede ser el texto completo que constituye el libro Confieso que he vivido, o uno de los apartados, uno de los capítulos, como los que nosotros leímos, en el que nos cuenta unos fragmentos de su vida. Y se lo dirige a un lector. Ese lector tiene la característica también, ¿sí?, que es un sujeto real, de carne y hueso, un sujeto pragmático, un sujeto que está en la realidad. Vamos a suponer que somos nosotros. ¿Okay? En el caso de ustedes, miren, si se quiere, en el caso particular de la biografía que ustedes van a escribir, este es usted. Y el lector de ese texto, en principio, para el ejercicio del concurso, vendría a ser el jurado. ¿Está? El jurado. Y miren, vamos a ver la diferencia que hay entre el escritor y el lector y otros sujetos que se ubican acá al interior del texto. Entonces, el discurso es esto, chicos. Ese es el discurso. Eso que va a estar en ese corchete verde, que quiero que lo miren, porque es muy importante. Porque allí es donde se comienza a ver la diferencia entre
los sujetos intratextuales y los sujetos extratextuales que son necesarios tenerlos en cuenta incluso en la autobiografía. Entonces, ese discurso que está aquí tiene a su vez dentro de él toda una información que hace que se refiera al mundo, es decir, a la realidad. En la autobiografía, con mayor razón, un escritor existe del mundo y va a dar cuenta de un evento que le pasó a él, que es real, etc. Pero dentro del corchete verde, comenzamos a asistir a una dimensión que ya no es el de la realidad, sino que es una dimensión intratextual, llamémosla así. Y allí dentro hay un plano siempre de la enunciación, hay un plano que vamos a llamar del relato porque es un texto de carácter narrativo, y hay un plano que vamos a llamar el de la historia. ¿Qué ocurre allí dentro? En el plano de la enunciación, es decir, en el plano en el que un sujeto nos va a contar, porque vamos a suponer que este personaje que está en la realidad, digamos aquí, mírenlo, imagina, piensa, decide que va a contar su biografía. Entonces, se le aparece, digamos, desde el origen de su biografía. Ese es Pablo Neruda cuando estaba chiquitico. Entonces, y ahí tendrá unos 50 años. Y dice, voy a comenzar a escribir mi biografía. Cuando ese sujeto tiene eso y que todavía está en la realidad, recuerden que lo que está por fuera del corchete grandote es la realidad y lo que está dentro es texto. Entonces inmediatamente inventa, mírenlo, crea al interior del texto un enunciador, que es un narrador, y ese narrador se va a hacer llamar Pablo Neruda. Si ustedes ven la diferencia entre este Pablo Neruda y este Pablo Neruda aquí, es sustantiva. Este Pablo Neruda aquí, entre comillas, y este Pablo Neruda de acá, sin comillas, lo que me está diciendo es que este es el sujeto real y este es un sujeto que este de acá acaba de inventar. Por lo tanto, este Pablo Neruda es un sujeto hecho de lenguaje, hecho de papel, hecho de palabras. No es un sujeto real. Y sin embargo, a ese sujeto es al que se le encarga, mírenlo, ese sujeto, es decir, yo me voy a inventar a mí mismo como un poeta, en el caso de Neruda, para contar un determinado texto que se lo voy a enviar también a un enunciatario. En el caso de Pablo Neruda, hay veces en que ese enunciatario lo configura y, por ejemplo, supongamos que en este discurso él vaya a contar cómo los chilenos tienen que guardarse de que Pinochet, por ejemplo, no los acabe de destruir como acaba de destruir el socialismo democrático en su época. Entonces configura el enunciatario a los chilenos, no al lector, no a nosotros. Supongamos que en el caso de ustedes, usted, vamos a suponer que usted se llama Pepito Pepino, va a escribir Pepito Pepino, pero su discurso va a hacerle ver a su papá o a su mamá o a su hermano o a su tío, en el que quiere, por medio de una apología, demostrarle que no es lo que ellos piensan. Usted está configurando aquí como enunciatario a ese sujeto, que es distinto del lector. ¿Tá? O como Franz Kafka. Franz Kafka, el real, inventa su Franz Kafka y le dirige el discurso en carta al padre, y lo confronta y le cuenta las cosas que él ha vivido, las cosas buenas que vivió con él, las que no ha vivido, cómo ese padre no ha querido ser, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Eso quiere decir que ese discurso, a su vez, chicos, tiene dos componentes que aparecen acá en el plano del referente. Si ustedes ven en el plano de la enunciación, está el narrador y el narratario, en el plano del enunciado está el discurso y en el plano de la historia está, por un lado, hay una serie de acciones que ustedes van a tener que seleccionar y que van a estar desarrolladas en secuencia y que pueden estar desarrolladas
En la autobiografía preferiblemente se prefiere que fuesen cronológicas, pero es muy probable que si uno no opta por una cronología, tal como se dieron las cosas en la realidad, la puede hacer porque usted ya está dentro del discurso y el discurso puede alterar el tiempo. Acá afuera, este tiempo usted no lo puede alterar, pero acá sí. Y usted puede comenzar por el final, por el centro, por el comienzo. A veces para dar la sensación de que ese relato es fiel a la vida, se procura contarlo cronológicamente tal como en la vida ocurrió. Miren ya la diferencia que hay entonces entre lo que está dentro del corchete y lo que está fuera del corchete. Entonces, en el otro componente del plano de la historia están los personajes. Y esos personajes desarrollan, por supuesto, unas acciones en un tiempo y en un espacio. Ejemplo de acciones. Miren, aquí puse el texto que leímos la charla anterior sobre cómo muchas veces me han preguntado cuándo escribí mi primer poema, cómo nació en mí la poesía. Y ya sabemos que él dice que escribió a leer en un lenguaje muy cotidiano y que llegó un día en que compuso un primer poema y se lo llevó donde la mamá, donde los padres, y el padre le dijo de dónde lo copiaste, y que él siguió conversando en voz baja con su madre y de otros asuntos y lo olvidaron, digamos. Y dice que así, de alguna forma, recibe la primera muestra distraída de la crítica literaria y que después llega a Temuco una señora alta, muy reconocida, profesora, y ella se llama Gabriela Mistral. Quienes conocen a Gabriela Mistral encontrarán que esta es una de las, en ese momento no lo era, pero llega a ser la escritora más importante de Chile. De hecho, es la primera mujer que recibe el Premio Nobel de Literatura, muchos años después. Y Pablo Neruda, muchos años después, también recibirá el Premio Nobel de Literatura. Y hasta este momento son los dos únicos premios Nobel de Literatura de Chile. Y como ella le entrega después poemas, le entrega cuentos, pero sobre todo novelas rusas. Entonces, miren, allí en este fragmento que está allí, que es como lo que ustedes escribirían, aparecen unos personajes que son Pablo Neruda, el papá de Neruda, la mamá de Neruda y Gabriela Mistral. Si ustedes ven esos nombres que están allí, también están entre comillas. ¿Qué quiere decir? Que ese Pablo Neruda de aquí como personaje es un sujeto también inventado en el lenguaje, que si bien tiene conexión con el sujeto real porque ya vivió, no es el Pablo Neruda porque ese Pablo Neruda ya no existe. Ya lo está siendo recuperado por la memoria y por la escritura. Vuelve a renacer. Y sería cuando Pablo Neruda tenía más o menos esa edad que está joven allí. Del mismo modo, la recuperación que este sujeto de acá hace a través de este enunciador, que es el que permite involucrar el texto, recupera de sí mismo, lo hace también con el padre de Neruda. Por lo tanto, ese padre de Neruda es también una construcción del lenguaje. Y la mamá de Neruda es también una construcción del lenguaje. Y la Gabriela Mistral que recupera es una Gabriela Mistral hecha con el lenguaje, pero que existieron, que esa es la condición fundamental de la autobiografía. Que estos hechos que están aquí se ajustan de muchas maneras a la realidad, aun cuando no se trata de reproducirlas exactamente. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos toda la posibilidad de hacer una reconstrucción de un hecho, de unos personajes reales, pero que nos queda todavía el recurso, porque al estar involucrada la memoria puede traicionarnos, de involucrar cierta ficción. Porque cuando estamos escribiendo una autobiografía, no estamos escribiendo una historia de nuestra vida, sino
una versión literaria de nuestra vida. Porque si hacemos historia de nuestra vida, pues ahí están los documentos de los registros. Usted nació, registro civil el de nacimiento. Usted hizo la primera comunión, ahí está el registro. Usted sacó su cédula, ahí está su matrimonio, ahí está que usted estuvo preso, ahí está que usted murió, su acta de defunción, etcétera, etcétera. Corresponden esos documentos a la realidad histórica, pero usted no está trabajando en la realidad histórica. En conclusión, podemos decir entonces lo siguiente, chicos, que está aquí. La identidad se define a partir de tres términos. Autor, miren el movimiento que estoy haciendo, autor, narrador, personaje. El narrador y el personaje, ¿ya?, son las figuras a las cuales remiten dentro del texto el sujeto de la enunciación. Este es el sujeto de la enunciación y el sujeto del enunciado, que es este que está aquí. El autor, representado por su nombre, es así el referente al que remite por el pacto autobiográfico el sujeto de la enunciación. Entonces, miren esta última partecita que está aquí abajo, si la alcanzan a mirar. El autor, este es lo que Lejeune llama el pacto autobiográfico. Usted cuando va a escribir su autobiografía, primero hace un pacto autobiográfico. En ese pacto autobiográfico usted va a aceptar, y el lector también va a aceptar, que el autor es el narrador. Ese es el primer, digamos, acuerdo al que llegamos. Señor, cuando yo le voy a dar mi texto, tenga en cuenta, y este es el pacto que usted y yo vamos a hacer, y yo conmigo mismo también lo voy a hacer, que el escritor, el autor, es el narrador. Pero también usted va a llegar a la siguiente pacto autobiográfico, que el escritor o el autor es el personaje. Y por lo tanto, el narrador, este que está aquí, es este que está aquí. ¿Ah? Entonces, miren lo interesante de este asunto. Un yo le delega a un yo para que hable de un yo. Y estos yoes son totalmente distintos en el sentido del lenguaje, son distintos. Son el mismo sujeto pragmático, sí, pero son sujetos distintos. Este que está acá ha sido redivivo, ha sido recordado, ya no existe. Y su existencia depende de lo que este sujeto de aquí haga. Pero lo que de este sujeto haga dependerá a su vez de lo que este sujeto recuerde, esto que está acá. Por lo tanto, si se ve bien, había 4 yos con los que me tengo que encontrar. Y en el del momento de la escritura, este es el sujeto que es como un pivote que se está pasando entre el pasado, que es la motivación para escribir, a un sujeto de papel que se supone es el mismo, que va a hablar de un sujeto que ha sido recuperado. Pareciera como un desdoblamiento del yo, efectivamente ocurre allí, que es lo que permite también al otro encontrarse con que lo que usted está escribiendo es eso. Ese es el movimiento que ustedes van a hacer en relación con su autobiografía. Escucho preguntas, chicos, en estos últimos 5 minuticos. Ya llegaron las 11. Si hay alguna inquietud, alguna duda en relación con esto que está aquí y cómo lo podemos conectar al proceso de escritura que queremos hacer. Es claro que cuando usted comenzó a escribir su biografía, no tenía necesidad de saber, digamos, cómo se mueve todo este andamiaje, todo este aparato, toda esta máquina discursiva al interior. Porque uno cuando está escribiendo ya lo involucra eso. Pero es distinto cuando uno tiene conocimiento de esa máquina también.
y qué es lo que va uno a determinar. En la próxima charla que podamos tener, vamos entonces a inventarnos un guante. Voy a traer aquí un formato y vamos a hacer el ejercicio de comenzar a distribuir cada una de estas secuencias que están aquí. No nos alcanzó el tiempo en el día de hoy para mirar que aquí este texto narrativo que está aquí al interior tiene también una estructura que si la conocemos es más fácil mediar. Pero digamos que en términos generales, como por ahora, todo texto narrativo en tanto que es una sucesión de secuencias, tendrá lo que nosotros conocemos desde nuestra más lejana recuerdo como estudiantes, que todo texto narrativo tiene un inicio, tiene un nudo y un desenlace. Digamos que esa es la superestructura clásica del texto narrativo. Los textos, los estudios actuales de un texto de carácter narrativo nos plantean una perspectiva un tanto diferente y nos plantean una estructura que podríamos llamar de situación inicial, complicación, reacción, resolución y situación final. Entonces hay una estructura de 5 momentos y esos 5 momentos, si las vemos también dispuestas en un esquema, nos va a servir mucho para poder hacer una primera aproximación al total de nuestro texto, que entre otras cosas debe tener más o menos unas 5 páginas. Cuando uno se mete a escribir su autobiografía bajo otras condiciones distintas como para un concurso, uno puede extenderse el tiempo que sea necesario para todo eso. Como esta es una escritura situada en particular como para un concurso y que nos pueda servir como ejercicio para un posterior desarrollo de nuestra biografía, tenemos que, digamos, movernos estratégicamente en relación con esas condiciones. Quisiera que, como para que ustedes vean esto, permítanme unos 5 minuticos más para que ustedes vean cómo se puede ver. Bien. Digamos que una autobiografía, ¿cómo la abordo? Debería responder a estos 5 momentos. Primero, preguntémonos cuáles los sujetos de la narración autobiográfica. En el esquema que hicimos en el anterior, hemos dicho que se privilegia la narración en primera persona de la autobiografía. Digamos que esa es la clásica. Sin embargo, hay autobiografías que también están escritas en tercera persona, en la que yo me distancio de mí mismo, yo no te conozco, yo soy otra persona que voy a hablar de otro como si fuera distinto. Digamos que es mucho más quebrada la acción de un yo que va a ser contada por un otro. Entonces es en tercera persona. A veces ese tipo de relato no se lo identifica como una autobiografía porque es que otro está hablando de otro. Entonces no sería estratégico para el concurso escribirla, digamos, un poco de esa manera, porque quizás el que lo vaya a leer, el jurado puede decir, no, pero esto no es una autobiografía, porque una autobiografía, como su nombre lo dice, es que yo hablo de yo. La otra es una autobiografía por interpuesta persona. Es también una forma de escribir la autobiografía. Hay un yo enunciador que va a hablar de yo, pero el yo, el real, no soy yo. Es otra persona que me escribe. Piensen, por ejemplo, en las personas que la guerrilla secuestraba. Los sacaban del secuestro y querían escribir la historia de su momento. Pero ellos no lo escribían, sino que llamaban a un escritor que tenía toda la experticia y les decía, escriba la historia a usted como si fuera yo le doy toda la información. Es lo que llaman el escritor fantasma, ¿ya? El orden de la narración. Hay órdenes temáticos, puede haber orden asociacionista, puede haber un orden de carácter didáctico, puede haber un orden obsesivo, es decir, tengo que ser riguroso en cómo lo he contado. Comenzó así, siguió así, terminó así. Es decir, eso es lo que llaman el orden ad hoc o haddock, que es el adecuado. Y hay otro orden, que es el orden cronológico, que no necesariamente es obsesivo, pero sí obedece
al orden en que la vida fue vivida. Ahora bien, como una autobiografía depende de la memoria, y como la memoria puede ser a veces insuficiente, entonces yo puedo recuperar para mi vida ciertas debilidades y ciertos caprichos que son importantes para mí. Mientras estoy escribiendo, ustedes encontrarán que puede haber una interferencia entre el pasado y el presente. Efectivamente, porque es que cuando uno escribe desde un presente, desde un eterno presente, y que se ve volcado hacia el pasado, ese pasado está iluminando este presente y este presente está dándole sentido a las cosas del pasado. De otro lado, hay auxiliares de la memoria. Entonces nosotros también tenemos quienes nos puedan ayudar en eso. El padre que quizás recuerde ese momento desde otra perspectiva, mi madre que quizás el amigo que quizás recuerde, pero hay también documentos, supongamos, del accidente que tuve y que me tuve al borde de la muerte. Entonces debe haber registros médicos de eso a los que yo también me haga cuenta del mismo. El médico que me atendió, la enfermera que me tuvo en ese momento, la medicina que tomé, por ejemplo. Entonces, a eso se refieren esos auxiliares de la memoria, los otros. Ahora bien, en muchas ocasiones yo quiero recuperar mi vida, pero la quiero recuperar de otra manera, distinta, juguetona, irónica. Y entonces me la planteo en otros términos. Incluso me la puedo plantear la historia, voy a hablar mal de mí, de lo peor que yo he sido, supongamos, si hay un juego irónico que también provoca en el lector un cierto interés para trabajar. Y otra manera de deformar, digamos, de hacer una deformación de carácter voluntaria es recurrir a un nombre falso. Es decir, de alguna forma es como si fuese una autobiografía en tercera persona o en otra persona, o recurro a nombres falsos. ¿Para qué? Un poco para escribir sobre mí mismo, pero suponer que yo soy otro sujeto que está hablando un tanto de otro. Porque recuerden que la autobiografía no necesariamente tiene que ser con mi nombre en sí mismo. Claro, para un concurso, si van a decir, mire, es que esta persona se llama Pepito y aquí me está hablando de Juanito, y Juanito está hablando de Juanito, esto pareciera ser entonces que es un invento o un relato ficticio, y una de las características de la autobiografía es que no es en esencia ficticio. Puede tener componentes eventualmente ficticios porque la memoria, como lo hemos dicho, se puede recuperar de cierta forma, o como dice Gabriel García Márquez, ¿ya? No es la vida que vivimos, sino cómo la recordamos para poder contarlo. Y el recuerdo ya es una construcción de la realidad, no la realidad. Y por otro lado, lo que hemos recalcado aquí, de que la verdad y la sinceridad, que vendría a ser como el motivo de la autobiografía, algo así como si dijera yo juro decir la verdad y solamente la verdad y nada más que la verdad, eso es una utopía en cualquier proceso de escritura, porque el lenguaje ya es una ficción, es una construcción del mundo, ya no es el mundo. Por lo tanto, yo voy a hablar de mí mismo, pero ese mí mismo es una nueva creación. Es una recreación desde el dolor, desde la pena, desde la nostalgia, desde la vanidad, desde el gusto de verme a mí mismo, de verme frente a un espejo, ¿ya? Esas son como las reflexiones que tenemos que tener en cuenta en relación con la autobiografía. Y ahora sí, chicos, si no hay una pregunta final, cerramos y en la próxima hacemos un pequeño ejercicio, digamos, práctico de ahondarnos en la escritura misma. Entonces, los saludo a todos si no hay preguntas y nos vemos el próximo día viernes a esta hora. Que estén muy bien.